Domingo 22 de julio del año 2218. La fe, encontramos varios sinónimos o palabras similares para la fe, pero los más conocidos, ¿cuáles son? Fe es creer, y también se utiliza mucho la palabra confianza, ¿cierto? Entonces la fe es creer, es confianza, es certeza, es convicción, es seguridad, es garantía. Si dijéramos una definición así rápidamente, fe es la plena y total confianza en Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿sí? Recordemos también que la fe la encontramos en el fruto del Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu Santo, que son 9 cosas? Paz, amor, alegría, todo eso. Ahí está la fe como fruto del Espíritu Santo. También encontramos la fe como un don. Dentro de los dones espirituales también hay el don de la fe. Pero vamos a dar, soy un poquito difónico, voy a hacer un esfuerzo, la verdad. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da la definición bíblica, ¿sí? Dice, ahora bien, la fe es la certeza, o sea, la confianza, ¿cierto?, de lo que se espera. La convicción, o sea, la comprobación o la evidencia de lo que ¿qué? No se ve. De lo que no se ve. Entonces digamos de una vez una cosa, la fe tiene que ver mucho con las cosas invisibles, o casi está relacionada con las cosas invisibles, la fe, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, podemos decir que la fe es la certeza, la garantía, la confianza o la seguridad de que vamos a recibir o a obtener lo que estamos esperando, ¿sí? Y estar convencidos de que son nuestras esas cosas que todavía no podemos ver, dicho de otra manera. Y por eso, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, es un complemento para este texto de Hebreos. Dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, nosotros vivimos por lo que creemos. Nosotros vivimos por la fe, no por lo que vemos. Y repito, eso quede muy claro. La fe está muy relacionada, o casi 100% relacionada, con las cosas invisibles. La fe tampoco es en las emociones, ¿no? Porque hoy en día en las iglesias cristianas hay mucho emocionalismo, y eso no es fe. O sea, hay manifestaciones de mucha emoción. Eso no es fe tampoco. Por eso le puse la fe verdadera, porque vamos a ver en el transcurso de la predicación que hay muchas cosas que no son fe. Entonces, que no nos vaya a suceder a nosotros lo que le sucedió al apóstol Tomás, ¿no? Vamos a verlo. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Para orientarlos o ponerlos en contexto, les explico. El Señor Jesucristo resucitó. Después se le apareció a los discípulos, pero no estaba Tomás. Entonces comenzamos en el versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12 discípulos, llamado o conocido como el ¿qué? El dídimo, o sea, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, o sea, cuando Jesús se presentó después de haber resucitado. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal o la marca o las heridas de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, o sea, en el orificio, y meto mi mano en su costado,
no lo creeré. Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, o sea, estaban de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, o los saludó, paz a ustedes, o la paz sea con ustedes. Versículo 27, luego le dijo a Tomás, ay, sí, qué pena. Luego le dijo a Tomás, yo siempre que llego a esta parte me da una sensación de risa porque yo me imagino cuando le digo, venga Tomás. ¿Sí? Imagínense eso. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, o sea, mete aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y ya no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente, o sea, un hombre de fe que cree. Y es que ¿qué es lo contrario de la fe? La incredulidad, o sea, la duda. La duda está, mejor dicho, conectada con la incredulidad. La apostasía también, acuérdense que es ¿qué? La apostasía es cuando se aparta de la fe. Se está refiriendo a un cristiano, ¿cierto? Porque dice, se aparta de la fe, tenía que haber tenido fe. 29, Jesús le dijo, perdón. Entonces Tomás respondió o exclamó y le dijo, Señor mío y Dios mío. Otras versiones de la Biblia dicen, mi Señor y mi Dios. Me gusta más esa. Incluso aquí puedo mencionar algo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos dicen que el Señor Jesucristo no es Dios. Sin embargo, en la Biblia de ellos, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ellos escriben así, mi Señor y mi Dios. Ustedes se contradicen, ¿no? Porque y mi Dios, y está con mayúscula en la Biblia de ellos. Porque es que si ustedes ven en la Biblia de ellos, Juan 1:1, cuando está hablando del Señor Jesucristo y lo nombra como Dios, lo ponen con minúscula. Aquí sí está con mayúscula. Versículo 29, Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste o has creído. Bienaventurados, o sea, dichosos, los que no vieron y sin embargo creyeron. O sea, afortunados los que creen sin haber visto. Entonces, está diciendo que son dichosos los que no viven por la vista. Es decir, no viven por lo que ven, sino que viven por la fe. De esta historia de Tomás surgió un dicho muy famoso, que no es correcto, ¿cierto? Es incorrecto. El de que dice, ver para creer. O sea, yo tengo que ver para creer. Ese nació de Tomás, Tomasito. Si quieren leer el capítulo que habla más de la fe, es el capítulo 11 de Hebreos, ¿cierto? Y se llama, ese capítulo 11 de Hebreos se llama el capítulo de la fe. Y ojalá nuestra fe llegue a ser como la de esos hombres que están ahí, sí, como ejemplo. Hay un texto, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, ¿qué es qué? Correcto. El autor, en una canción el autor es el que ¿qué? El que da, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de lo que no es fe completamente, o no es fe. Mateo capítulo 8, versículo 26. Les explico. Estaban en el mar, en una barca, Jesús con los discípulos, y comenzó una tormenta, una tempestad muy fuerte.
los discípulos se llenaron de pánico, de terror, de miedo, y se acercaron a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Durmiendo. Entonces, yo a veces me pongo a imaginarme la escena y ahí me causa risa, ¿no? Él allá durmiendo tranquilo y todos asustados, y llegaron y le dijeron: Señor, ven, sálvanos, que no sé qué. Entonces Mateo 8:26 dice: y él les dijo: ¿por qué temen? Otras versiones dicen: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué son tan cobardes? Me gusta más esa. Hombres de poca fe. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. O sea, le dio una orden, ¿no?, para que se calmaran, y se hizo grande bonanza, dice la Reina Valera 60. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente hubo una gran calma, o sea, todo quedó completamente tranquilo. Y es que hay una cosa aquí para comentar, que los discípulos no deberían sentir miedo, ¿cierto? Porque Jesús estaba con ellos. O sea, tenían que tener la certeza, o sea, la fe, o la confianza, o la seguridad de que si el Señor estaba allí, nada podría pasarles. Nosotros nos empezamos a parecer más aquí a ellos, ¿no? Con las dudas de nosotros. El otro ejemplo es el de Pedro cuando vio a caminar a Jesús sobre las aguas. ¿Sí se acuerdan, no? Que el Señor Jesucristo venía caminando sobre las aguas. Incluso ellos pensaron que era un fantasma. Ellos estaban en la barca, pensaron que era un fantasma y se asustaron. Y Pedro le dijo: si eres tú, Señor, ordena que yo vaya hacia ti. O sea, también se antojó de caminar por las aguas, ¿cierto? Mateo 14, versículos 29 al 31. Mateo 14, 29 al 31. Y Jesús le dijo a Pedro: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús, hacia Jesús. Pero al sentir el fuerte viento y las olas, tuvo miedo, o se aterrorizó, y comenzó a hundirse. Entonces dio voces, o sea, gritó diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, o sea, lo agarró, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si es que lo contrario de la fe es la duda, la incredulidad. O sea, le dijo: qué poca fe tienes en mí. Y entonces yo quiero dejar aquí claro que Pedro alcanzó a caminar. Todas las Biblias dicen que alcanzó a caminar sobre el agua, que caminó. Porque hay unos que dicen: no, es que él no alcanzó a caminar, sino que de una vez se hundió. Pero tan pronto dudó, sintió miedo y comenzó a hundirse. O sea, exactamente lo que nos pasa a nosotros. O sea, mientras nosotros, o sea, Pedro, mientras tuvo puesta su mirada en Jesús, se sintió seguro. Y empezó la tempestad más fuerte a arreciar y todo eso, quitó la mirada de Jesús y el miedo, la duda y ¡tin! Entonces, apenas comenzamos a dudar nosotros, también nos hundimos. Y es que dudar es un problema serio. Vamos a verlo en Hebreos 11:6. ¿Por qué es un problema serio? Porque dice que sin fe es imposible. No está diciendo que es difícil. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador. ¿Qué es un galardón? Un premio, una recompensa. Que es galardonador de los que lo buscan. Pero mire esa importancia que dice: cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe, que Dios existe. Porque es que, créanme que hay cristianos que dudan de la existencia de Dios y hacen fuerza por tratar de creer. O sea, es una fe pero como a la mala, ¿sí? Y que recompensa
a quienes lo buscan con sinceridad. Y es que la fe tiene que ser puesta en Jesús, en Dios, ¿cierto? Porque es que vemos muchos que, por ejemplo, ay, yo tengo mucha fe en José Gregorio Hernández. No, pero eso lo ve uno todos los días. A mí me llegan pacientes aquí y me dicen, es que a mí me operó José Gregorio. Y le digo, ¿y por qué viene otra vez enferma? Si la operó José Gregorio, ¿cierto? O Santa Rita, o tengo la fe puesta en San Cayetano. Bueno, eso tiene la fe puesta en mil cosas. A mí muchas veces, y esto no lo digo por jactarme de nada, pero me dicen, doctor, me lo recomendaron, y yo vengo con mucha fe que usted me puede sanar. Yo no permito ni siquiera que mencionen eso. Le digo, ni se le ocurra decir eso. Le dije, el único que la puede sanar es Dios. Tiene que poner toda su fe en Él. En mí no, ni en ningún hombre, les digo. Bueno, Segunda de Corintios 13:5, aquí el apóstol Pablo nos confronta con nuestra fe. Dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. O sea, para saber si su fe es genuina. Porque es que uno cuando está en la buena, como dicen, ¿cierto? Ah, no, eso sí, ay, Diosito lindo, que es tan bueno, que tal. Apenas llega una pruebita, una situación difícil y todo eso, hasta ahí llegó la fe. Dice, pruébense, otra vez lo dice, pruébense ustedes mismos, pónganse a prueba. ¿O no se conocen a sí mismos de que Jesucristo está en ustedes? ¿Qué quiere decir eso? No saben que Jesucristo está ¿qué quiere decir? En nosotros. Dentro. ¿Está dentro de nosotros? El Señor Jesucristo vive dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Quién más vive? Somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. Dice que somos el templo de Dios. Y hay un texto en Juan 14:23, Juan capítulo 14:23, donde dice el Señor Jesucristo, si me aman, obedecerán mis palabras, ¿cierto? Dice, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos nuestra morada en Él. Otras dicen con Él, pero me gusta en Él. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, Dios Todopoderoso, vive dentro de nosotros. Dice, ¿no creen que Jesucristo está en ustedes? Dice, a menos que estén reprobados. O sea, como en el colegio cuando uno lo reprobaban y no pasaba el año, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos ya que Jesucristo vive dentro de nosotros, ¿sí o no? Sí, Si no es así, o sea, si no estamos seguros de eso, de que vive dentro de nosotros, perdimos el examen de la fe genuina. si no estamos en nada. Sí. ¿Y por qué traje estos dos textos? Porque es que yo siempre trato de decirlo en todas las predicaciones, porque es muy triste ver personas que dicen que tienen fe, ¿cierto? Y sin embargo viven ¿cómo? Dudando. Y preocupadas por todo, por la comida, por el vestido, por el techo, por los hijos, por los nietos, Por el trabajo. ¿sí? Pero lo más triste es que se preocupan por cosas que ¿qué? Materiales. Que no han ocurrido, o cosas de un futuro lejano, ¿sí? ¿Qué voy a hacer dentro de 10 años cuando ya mis hijos se vayan? ¿Qué voy a hacer dentro de 20 años? ¿Qué tal ya bien viejito y que me llegue una enfermedad bien grave? ¿Cómo así? Si ni siquiera sabes, no sabemos si estamos esta tarde ya hablando de 5, 10, 20 años. Sin saber si. Entonces, ya que ya no pero vamos a ver qué responde Dios a todas estas dudas. sería como si fuera el último. Lucas, ahora que dijo eso, yo tengo la bendición de Dios, una de las bendiciones que Dios me ha dado
es que yo desde hace muchos años, incluso antes de ser cristiano, yo vivía el día. Yo decía solo por hoy. Y vivía el día de hoy. Y como yo estuve en Alcohólicos Anónimos hace muchos años, estuve como 3 años y pico. Y allá en Alcohólicos Anónimos le enseñan a uno también eso de solo por hoy no bebo. Vivo el día de hoy nomás, ¿sí? Y cuando estuve en la calle en mi adolescencia, yo les he dicho varias veces, uno no está pensando, ay, de aquí a una semana qué voy a comer, ¿no? No, eso es que como ahorita y que eso se soluciona ahorita y se despierta por allá en la calle y no se pone a pensar, ¿y mañana qué voy a hacer? No. ¿Qué voy a hacer ahorita para conseguir aunque sea donde enjuagarme la cara, donde comerme aunque sea una gaseosa y un pan? Todo es. Y hace unos 3 o 4 años para acá, yo dejé de vivir el día. Porque también es muy largo para pensar en esta noche, por ejemplo. Entonces ahora vivo el momento. Vivo el momento. Cada momento lo disfruto. ¿Ya? Lucas 12, 27 al 28. La respuesta de Dios. Para que no afanen más. Fíjense en los lirios, cómo crecen. Y no trabajan ni hilan. ¿Qué es ni hilan? O sea, no cosen para hacer su vestido, no tejen, como dice Bolívar. Pero yo les digo, les aseguro que ni aún, o ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, o sea, con todas sus riquezas, con todo su esplendor, se vistió tan hermoso como uno de ellos. Miren esas bellezas. Y los lirios no es una sola, tiene varias, muchas especies, muchas, sí, son muchas, incluye muchas, digamos, flores. Versículo 28, y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada o arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Eso sí lo es. Dice otra, con mayor razón cuidará de ustedes. Ténganlo por seguro, gente de poca fe. Aquí hay una bonita, mire, otras variedades. Y eso había unas hermosas. Según los evolucionistas, todo eso evolucionó, ¿no? Y el que hemos leído muchas veces, ¿cuál es? Este ya, mejor dicho, el que no lo sepa es porque Mateo 6, 33, 34. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, por encima de todas las cosas, busquen primero a Dios. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas materiales. Todo ese afán de la comida, que el techo, que les serán añadidas. O sea, Dios nos dará todas las cosas materiales que necesitemos, pero fíjese que ahí hay una bendición, pero con condición, ¿cierto? Todas las bendiciones tienen condiciones. O sea, yo les doy todo lo que necesitan, pero me tienen que poner en primer lugar. Y a veces lo ponemos por allá el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Sí, primero está mi niño, y primero está no sé qué, y primero está... Versículo 34. Así que, esta parece colombiana, miren. El dolor aquí en el cuello. No, eso es todo el mundo ya. Así que no se afanen, no se angustien por el día de mañana. No se angustien por el día de mañana. No se preocupen por el futuro. O sea, el futuro y el pasado son dos eternidades. No existen. El día de mañana traerá su propio afán. Se afánese de lo de hoy y mañana se afana de lo de mañana. Cada nuevo amanecer trae sus preocupaciones. Basta a cada día su propio mal. O sea, ya bastante tenemos con los problemas de hoy, ¿cierto? Sí. Hay pacientes que yo les digo, este medicamento, un antihipertensivo para la presión alta. Les digo, me dicen, ¿y esto por cuánto tiempo lo debo tomar? Le digo, toda la vida.
Y una vez empiezan, toda la vida, toda la vida. ¿Sí? Y yo le digo, pero ¿por qué cuando le digo así se imagina 5 años, 10 años, 15 años, 20 años? Le digo, ¿sabe cuánto es toda la vida? Este momentico que estamos aquí hablando. Este momentico que estamos aquí sentados y yo hablando, esa es toda la vida. ¿Sí o no? Y lo veo así como muy, como que... Así es, así es. No analizar, sí. En cualquier momento de humanidad. Yo he visto mucha gente, incluidos familiares, haciendo planes para 3 meses, para 6 meses, para 1 año. Dentro de 5 años voy a poner una sucursal del negocio y resulta que por la tarde, ¡pim! Chao. Y quedó el negocio de los 5 años ahí, mejor dicho. Bueno, entonces si pongo a Dios en primer lugar en mi vida, ¿tengo qué? La fe, la certeza, la confianza, la seguridad de que Dios me dará todo lo necesario para en mi diario vivir. Me acordé del texto que dice, no he visto un justo ¿qué? Desamparado. Ni mendigando pan. Vamos a ver 2 ejemplos que nos comprueban esto que estoy hablando. Mateo 17, 20. Y Jesús les dijo, ahí les está dando una respuesta, ¿no? Aquí dice, por causa de su poca fe. O sea, no interesa lo que estaban hablando, sino que está diciendo por causa de su poca fe. O sea, porque ustedes no tienen la fe suficiente. Porque de cierto les digo, o en verdad les digo, o ciertamente les aseguro que, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza o como una semilla de mostaza, le dirán a este monte, pásate, o sea, trasládate de aquí para allá, y se pasará, se trasladará, les obedecerá, y nada les será imposible. Mateo 21, versículos 21 y 22, parecido el texto. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que si ustedes tienen fe, mire, pero ahí hace la aclaración, ¿y qué? Y no dudan, no solo harán lo que yo hice con la higuera, sino que si a este monte le dicen, quítate de ahí y arrójate o échate en el mar, será hecho. O sea, así sucederá. Entonces, lo de la higuera, ¿qué es? ¿Qué es la higuera? Un árbol frutal. Pero entonces hay que hacer una aclaración. Dice que en los terrenos ásperos y secos crece como un arbusto. En cambio, en un terreno que sea fértil y adecuado, crece como un árbol de varios metros, hasta 9, 10 metros puede crecer. ¿Y el fruto de la higuera cuáles son? Los higos. Y eso que no les había hecho el tema para que lo estudiaran ya. Esos higos son ricos. Los higos. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, o sea, con verdadera fe, lo recibirán. Porque Marcos 9:23, ¿qué dice? Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree. Pero no se vayan a ir, porque ustedes han oído que la gente dice, la fe mueve montañas. ¿Sí? O sea, la gente saca dichos y dicen, como dice el dicho, como dice el proverbio chino. Todo eso está sacado de la Biblia. Eso de la fe mueve montañas es basado en esto. Tampoco vayan a ir para la metafísica, ¿no? Que ahora la metafísica cristiana y la metafísica solita, porque hay metafísica cristiana, que tú con el poder de la mente puedes mover las montañas, dicen los metafísicos. Y en las iglesias cristianas ya le metieron un poquito de metafísica, no en todas, ¿no? En algunas, me refiero a las que es que yo tengo el poder de la mente para mover las montañas. O sea, esto no es literal, ¿cierto? Yo no me puedo parar enfrente de una montaña y hacer que la montaña se traslade de un lado a otro. Eso es una mentira. No es que sea mentira, sino que está queriendo decir Sí. que una fe muy grande puede realizar. Sí. Yo siempre daño todo.
Para algunos cristianos siempre daño todo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Dicen, ahí iba bien, ya estaba hablando como los predicadores esos que dicen que todo lo podemos conseguir y que todo, no sé qué, y nos va a dar todo. Y llega y daña todo. El árbol de la higuera, allá está el fruto, los higos, aquí es una de que moviendo la montaña, bueno. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y lo vamos a analizar, porque si a mí me gusta es analizarlo. Y esta es la confianza o la fe que tenemos en Él. ¿Cuál es esa fe que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, lo repito, que si pedimos alguna cosa según su voluntad, que si pedimos alguna cosa de acuerdo con su voluntad, Él nos oye, ¿cierto? Porque es que hay predicadores que mencionan solo el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, o sea que escucha nuestras oraciones en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, o sea, ya las tenemos, cualquier cosa que le pidamos. Pero no está haciendo la aclaración ahí. O sea, Él nos oye, ¿sí qué? Si lo que estamos pidiendo es de acuerdo a su voluntad. Entonces no es que yo sea negativo, me dañó ya en los textos anteriores, que movía montañas. No, es que, ¿qué ejemplo le pongo? Digamos, una mujer cristiana. Eso es muy común, ¿no? Que se enamora del inconverso y empieza a pedirle a Dios, Dios, quiero ese hombre y ese hombre y ese hombre, y pídale que quiere ese hombre y no sé qué. Y Dios no está de acuerdo con eso. Entonces no le concede tener ese hombre, o sea que ni la mire, mejor dicho. Y sigue, insista. Y como dicen la mayoría de mujeres cristianas, cuando es así, dicen, eso yo me caso con él y lo cambio. Yo lo cambio. No, uno no puede cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. El único que puede cambiarlo es Dios. ¿Sí? Y la relación que esa persona tenga con Dios. Yo no puedo hacer que el otro. Entonces equivocadamente dicen así, eso yo sé que él se convierte apenas nos casemos. Empiezo yo a llevarlo a la iglesia y todo eso. Pero Dios también a veces, digamos, colmó la paciencia y dice, ay, se lo voy a dar. Tómelo. A los 3, 4 años, cuando está hasta aquí, mejor dicho, que ya no se lo aguanta, ¿sabe cómo decimos? Yo no sé por qué Dios me puso a este hombre. Yo no sé por qué Dios permitió. Y dicen permitió. Yo no sé por qué Dios permitió que este hombre llegara a mi camino. ¿Cómo así que Dios permitió? Si fue ella la que estaba ahí, ruegue, insistía en que tiene que ser ese. ¿Ven? Entonces, el ejemplo que he puesto muchas veces, Dios mejora mis ingresos, mejora mi no sé qué, y Dios dice, no, es un buen cristiano, está haciendo un buen, ¿sí me entiende? Le doy un poquito más de platica y me lo tiro, como dicen aquí si lo daño, porque se puede dañar. Démosle así lo justico para que no se me mantenga ahí. Entonces, pues, si no es la voluntad de Dios lo que está pidiendo, no se cumple por más que haga una cadena de oración y duran 20 años orando. Ahí lo dicen. O sea, para que no digan que es que yo lo estoy inventando. Eso ustedes lo analizan después. Ahí sí dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad nos oye. ¿Y qué quiere decir que nos oye? Es que si nos oye, o sea, como diciendo, si nos oye es porque aprueba. Bueno, entonces, ¿por qué es que yo predico así? Se me iba a pasar. Que, claro, yo les digo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Eso es predicar equilibradamente.
Y esa palabra me la dio él. ¿Qué es predicar equilibradamente? Que yo no me voy para allá, para el otro lado, a decirle Dios le va a dar todo lo que, perdónenme la expresión, todo lo que a usted le dé la gana, Dios se lo va a dar. Ni tampoco ser negativo, porque yo sé y estoy seguro y lo he vivido que Dios bendice. Dios nos escucha y nos cumple muchos de nuestros deseos, pero hay unos que no. A mí hay unos que llevo 20 años y nada. Sin embargo, digo, bueno, esa es la voluntad de él. Él sabrá que es para mí lo mejor, ¿cierto? Todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Entonces no es porque yo sea negativo, ya es que él predica, pero no hay que eso sale uno como desmotivado a veces porque no le dice que Dios me va a dar todo. Y es porque también tenemos a Dios como, voy a crear un término, como sirviente, ¿no? Como si fuera un serviente de nosotros. Pedí y, a ver, deme, le estoy pidiendo, yo soy un hijo suyo y soy el príncipe y soy el rey y la princesa y me lo merezco, dicen muchos, no es que yo me lo merezco, no, nosotros no merecemos nada, la paila sería lo único que nos mereceríamos, de verdad. Si fuera Dios o aplicara su justicia como es, no mereceríamos absolutamente nada, gracias a su misericordia y gracias a su gracia. Bueno, ya me fui del tema porque eso no tenía preparado, pero... Entonces, por medio de la fe, también podemos obtener ¿qué? No solamente lo material, sino también otras cosas como ¿qué? Esa es la principal. Pero hay otras, digamos, los terrenales. Mateo 9, 20 al 22. Por ejemplo, una sanidad o sanación física. Pero ahorita también daño, yo. Por ahora, una buena salud. Y ahí tenemos un ejemplo. Esta es una señora que desde hacía varios años tenía hemorragias. Entonces ahí no dice, pero son hemorragias vaginales. O sea, entonces como médico ya sé que esa señora debía tener más de... Y si llevaba 12 años con esas hemorragias, es una señora que pasaba de 50 años. ¿Cierto? Que esas hemorragias son muy comunes por la trastorno de las hormonas en esa edad y también por los miomas y todas las cosas. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, o sea, de continuas hemorragias desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde o el fleco de su manto, porque decía dentro de sí, o se decía a sí misma, o ella pensaba que si solamente toco su manto, eso es fe, o sea, su vestido, su túnica, seré sana. O sea, con que toque el borde de su manto, me va a sanar. Eso es fe. O sea, ella tenía la certeza. Eso es fe, certeza. Y también, ¿qué? Creía. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Por tu fe has sido sanada. Otras versiones dicen salvada, ¿no? Pero por tu fe has sido sanada. Y la mujer fue sana, o quedó sanada desde aquella hora, o sea, desde aquel mismo momento. Otro ejemplo muy bonito que hay, Mateo 15, 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28, se lo leo en esta traducción, nueva traducción viviente, dice, y después vemos el texto. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles, ella era una mujer cananea. Los cananeos eran un pueblo pagano, ¿no? Que vivía allí, se le acercó
y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Diciéndolo en colombiano, no le paró bolas. ¿Sí? Uno tiene que leer la palabra. No le contestó ni una palabra, o sea, ni la determinó. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera, o sea, que la despachara, digámoslo con término. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Otras Biblias dicen, y se viene gritando detrás de nosotros desde hace rato. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. O sea, solamente vine a los judíos. O sea, como diciéndole, a usted no. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió, este texto es duro, pónganle cuidado: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. O sea, no está bien que yo coja lo de los judíos y se lo vaya a dar a usted, pero con esos términos, duro, durísimo. Y ella no hizo como nosotros, ¿no? Y se volteó y se fue. Mire lo que dijo: es verdad, Señor, esta respuesta a mí siempre me ha impresionado. Respondió la mujer: pero hasta a los perros se les permite comer las sobras o las migajas que caen bajo la mesa de sus amos. ¿Qué tal esa respuestica? Y entonces por eso Mateo 15:28 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. O sea, lo tramó, lo convenció. Hágase contigo tal y como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Otras versiones dicen que se cumpla exactamente lo que deseas, o haré lo que tú quieres que haga. Lo que me has pedido se hará. Y le cumplió su pedido. Sí, dime, ven. Es pertinente recalcar aquí en este punto que el tipo o el modelo de oración que nos presenta esta parábola, esta historia, es la oración insistente. Es muy parecida a la parábola de la mujer que le rogaba al juez injusto. Insistentemente decía: este juez es injusto, pero ella tanto porfió, insistió, tanto rogó, que llegó su milagro. ¿Por qué? Porque esa oración no es solamente el ruego, sino Dios ve la intención de tu corazón. Dios ve esa necesidad, Dios ve que tú estás creyendo que Él tiene la misericordia y tiene el poder para hacer esos milagros. Entonces, ese es un modelo de oración también que nos invita a hacer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en Marcos también viene otra. Marcos 10, versículos 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo. Cuando vean Bartimeo, Bar es hijo, o sea, hijo de Timeo. Bar, ¿qué quiere decir hijo? Todos los nombres quedan con Bar, hijo de tal. Estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Sí, o sea, insistía lo que estaba diciendo mi esposa. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. ¿Y qué pasó? Entonces, dice, y Jesús le dijo: vete, pues tu fe te ha sanado.
O sea, primero que la fe, ¿no? Porque él sabía que si Jesús lo atendía, lo sanaba. Y segundo, lo que dijo mi esposa: cállese, que no sea cansón, que mire que no sé qué, y él seguía, Jesús, hijo de David, y que no sé qué, la persistencia. Y Jesús le dijo: vete, pues tu fe te ha sanado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Y vamos a ver un texto en Santiago, ahí está. Vamos a ver el tremendo poder que tiene la oración hecha con fe. Pero mira la condición, ¿no? Es que a veces uno lee la Biblia hecha con fe. No, la oración hecha con fe en la sanación de los enfermos. Santiago 5, versículos 15 al 16. Dice: y la oración de fe, o sea, la oración que es hecha con fe, o sea, la oración hecha con confianza y seguridad, sanará, o sea, restaurará al enfermo, le dará salud al enfermo y el Señor lo levantará, o sea, lo levantará de su lecho, de su cama, hará que se recupere, ¿cierto? Pero mire, ¿por qué uno no analiza? Oración hecha con fe. Si un enfermo no es creyente, ¿cómo es una oración con fe? Si no es creyente, estoy hablando, ¿no? Por eso hago la salvedad. Y segundo dice: y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir? Que tiene que arrepentirse. O sea, eso no es nomás de: estoy enfermo, sí, señor, estoy con mucha fe aquí pidiendo que me sane. Ahí está poniendo, ahí está clarito: si ha cometido pecados, le serán perdonados. Está hablando del enfermo. ¿Sí o no? Hay que arrepentirse. Entonces, eso es para que vayamos teniendo en cuenta las condiciones para ser sanado. Y por eso, dice ahí, entonces nos recomienda: confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz, o sea, efectiva, ferviente o fervorosa del justo, o sea, la oración de una persona justa, puede lograr mucho. O sea, la gente dice: la oración del justo puede mucho. Y pongo un ejemplo. En Mateo capítulo 9, versículo 2. Mateo 9, versículo 2, dice que le llevaron a Jesús un paralítico, ¿no? Tendido sobre una camilla. Y mire lo que dice: y viendo Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? Los que lo llevaban. No está diciendo de la fe del que iba en la camilla. La fe de ellos. Le dijo al paralítico, ahí sí se dirigió al paralítico: ten ánimo, hijo. Le dijo: ¿estás sano? ¿O qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Será que habrá alguna relación? Porque dice que se sanó, pero le dijo: tus pecados te son perdonados. O sea, ¿hay alguna relación entre el pecado y la enfermedad? Claro que sí. En algunos casos, ¿no? Yo siempre hago la salvedad, porque no quiere decir que todo cristiano que se enferme ha estado en pecado. Porque Adrián Rogers, que es un conocido pastor, predicador muy bueno, él murió de cáncer de colon. ¿Usted era que estaba en pecado? No, sino que algunas veces ese pecado no confesado, ese pecado ahí reprimido, ese pecado guardado en nuestra alma, ¿cierto?, puede hacer que se viva mal físicamente. O sea, la psicología lo menciona como enfermedades psicosomáticas. Enfermedades psicosomáticas es que
en el cuerpo se producen enfermedades, pero ¿vienen de dónde? De la mente. O sea, vienen del alma, porque acuérdense que el alma, ¿qué es? Mente, voluntad y emociones. Entonces, por eso tiene que haber una sanación interior. Hay predicadores que no les gusta ese término de sanidad interior, pero para decir que se sana interiormente, como digo, que se sana de su alma, toca utilizar ese término. Y hay un dicho, me acabé de acordar de ese dicho y no lo tenía preparado, que dice, yo lo digo al revés: cuerpo sano, Mente sana. en mente sana. O sea, el cuerpo está sano si la mente está sana. El cuerpo está sano si el alma está sana. Pero repito, no siempre las enfermedades tienen que ver con pecado. Pero Jesús utilizaba mucho de tus pecados te son perdonados. Y se sanaban. ¿Ya? O sea que hay una relación. Y entonces, yo creo que a una persona no creyente que está en una situación difícil con su salud o con alguna cosa, primero se le debería hablar, ¿cierto? Porque la persona en ese momento puede aceptar y puede tener de pronto un arrepentimiento y puede incluso orar con fe en ese momento, ¿no? Claro que la mayoría de esos pacientes, la mayoría no, pero algunos, después de que ya se sanan y se paran otra vez, al mes ya están otra vez en el pecado. Se le olvidó. Mientras están enfermos, no, Diosito, ayúdanos, y eso hasta Monserrate se van de rodillas. Voy a pagar una promesa, dicen. Y apenas pasa la situación difícil, otra vez. Bueno, dijimos que la oración del justo puede mucho, ¿cierto? Entonces me voy a desviar un poquito del tema para recordar algunas cosas que ya habíamos visto. Justo no hay ni uno, dice la Biblia. No hay ni uno, ningún justo. Lo que quiere decir la Biblia cuando dice justo, ¿qué es? Que es justificado. Eso es lo que quiere decir. Un justo es alguien que es justificado. Justo, justificado. Eso lo vimos hace como 3 años. Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. O sea, el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos ante sus ojos. Y dice, la cual se refiere a la justicia, ¿cierto? La cual, esa justicia, es por medio de la fe, tal como está escrito. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4, ahora dicen, ¿qué es eso de Habacuc? Como nunca hemos mencionado. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, ahí dice que el justo por la fe vivirá. El justo, o sea, el justificado. Entonces vamos a ver qué es la palabra justo en la Biblia. La palabra justo se refiere a alguien que es ¿qué? Correcto. Y que es declarado libre de culpa por haberse arrepentido de sus pecados y haber recibido al Señor Jesucristo en su vida. O sea, este pecador arrepentido es justificado. O sea, sus pecados son borrados. Queda totalmente libre de culpa. O sea, es declarado inocente. En esto consiste lo que se llama ¿qué? La justificación por la fe. ¿Sí lo han oído mencionar eso? La justificación por la fe. O sea, que es declarado justo ante los ojos de Dios sin serlo, ¿no? Sino que Dios lo declara justo por la fe en ¿quién? Por la fe en el Señor Jesucristo. Porque es que a veces decimos, el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? Hay 2 textos, no los traje, pero dice, por la fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, para seguir confirmando. Dice, justificados pues
por la fe, o sea, ya que hemos sido justificados o declarados justos a los ojos de Dios gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, por medio de Él y mediante la fe, o sea, por medio de la fe en Cristo, también tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos, Estamos firmes. perdí un poquito, firmes, y nos gloriamos con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ahí entró otro término, ¿cuál es? La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da, o sea, un regalo que no merecemos. Un regalo inmerecido también se define como la bondad inmerecida de Dios. Te le pongo un ejemplo. O sea, por la gracia somos salvos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, o sea, ponemos toda nuestra fe en Él, ¿cierto? Estoy hablando de una conversión genuina, ¿no? Verdadera. Entonces Dios, por medio de su gracia, o sea, por medio de ese regalo inmerecido, algo que no merecemos, nos justifica, nos declara inocentes, borra nuestros pecados, nos declara libres de culpa. ¿Sí quedó claro? No vi muchos sí. Entonces sigamos, para que entendamos más. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia son salvos. Entonces, se lo digo con otras palabras, por ese regalo inmerecido de Dios, o por la bondad inmerecida de Dios, que es la gracia, han sido salvados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de ustedes. ¿Qué quiere decir? Ustedes no se salvaron a sí mismos, o sea, no tienen ningún mérito en eso, pues es un Don de Dios. don de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra Dios? Regalo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esa es la gracia. Un regalo es un regalo que no merecemos, la gracia, por la cual nos justifica, nos declara libres de culpa. Y no es por obras para que nadie se gloríe, porque hay organizaciones religiosas que dicen que la salvación es por obra, ¿no? Que si hago muchas buenas obras, me salvo. Y no es así. No es por obras, dice ahí, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. O sea, nadie puede jactarse de ser salvo, mejor dicho. Pero entonces vamos a ver un texto. Yo siempre traigo el texto que Santiago, que parece contradecir el texto anterior. ¿Ya? Santiago capítulo 2, el versículo 14, después saltamos al 17, después saltamos al 26. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? O sea, ¿de qué servirá? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras. Ahí parece que estuviera diciendo que hay que hacer obras. Esa le quería hacer la pregunta. Ya se la voy a contestar. ¿De qué le sirve a alguien decir que tiene fe si sus obras no lo demuestran? ¿Podrá salvarlo esa fe? Dice la palabra. Y saltamos al versículo 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, parece una contradicción, ¿cierto? ¿Al fin qué? ¿Se necesitan o no se necesitan las obras? Entonces es muy simple.
yo para lograr mi salvación no necesito hacer obras. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque para lograr mi salvación lo único y el requisito primordial, ¿cuál es? Creer o poner toda mi fe en el Señor Jesucristo. Me acuerdo ya en este momento de un texto, porque no hay salvación en ningún otro nombre, sino en el del Señor Jesucristo. Y segundo, porque ¿cuál obra hay que yo pueda hacer Que me salve. que sea tan grande como para que por eso me gane la salvación? ¿Qué obra puedo hacer como para ganarme la salvación? Ninguna. Dice otra que me llega, que nuestras obras son como ¿qué? Muertas. Correcto, usted, como tarapos de inmundicia. En esa época era una toalla higiénica, para que lo entendamos ahorita. Tarapos de inmundicia. Durito, ¿no? Sí, eso sí. Yo sé que a veces yo hablo de una manera que pero es que también yo le dije a mi esposa que hoy iba a hacer la aclaración. O sea, Dios a cada uno le da un ministerio, ¿cierto? A uno le da el ministerio no sé qué, a otro sí, a otro aquel, a los que llama le dice usted va a hacer esto y usted va a hacer esto. Entonces, él como que dice, este tiene una manera de ser que me sirve para que hable así. Y a mí me encanta hablar así porque es que yo también lo utilizo en mi carrera de medicina. Yo a los pacientes llego y ¡pim!, los siento, los aterrizo, ¿sí? Para que empiecen a cuidarse, para que ustedes, en la palabra de Dios también uno debe predicarla, pero sí, porque es que llegan a algunas iglesias donde todo es amor, paz, misericordia, y que Dios le va a dar todo lo que pide, y que Dios es muy bueno, y que no sé qué, y no le muestran la parte dura de la palabra de Dios. Por eso dijo Pedro, ¿cómo? ¿Qué palabra tan dura? ¿Quién la podrá qué? Soportar. Y lo dijo Pedro. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere Santiago cuando dice que la fe sin obra está muerta? Entonces, lo que sucede es lo siguiente: cuando yo soy salvo, verdaderamente soy un cristiano, un creyente verdadero, y ya tengo la salvación, yo empiezo a hacer buenas obras, pero no ya para salvarme, porque ya soy salvo. Ya es el producto de mi salvación. O sea, el que ya tenga la salvación y sea un creyente verdadero, hace que yo empiece a hacer obras, cosas que me fluyen como espontáneamente. O sea, nacen. Es que ni se da cuenta que la está haciendo. Uno empieza a hacer buenas obras, pero ya no es para salvarse, sino es el resultado de ser un verdadero creyente. O sea, le nace hacer las buenas obras, pero ya no lo hace por un interés o conveniencia de que, si construyo 10 asilos, porque si así fuera, entonces Pablo Escobar llegaba ahí y ponía en fila 2,000 personas, y Rodríguez Gacha también empezaban a regalar plata. Supuestamente eso es una buena obra, ¿cierto? Y al otro día ponía una bomba y mataba a 500 personas. Sí, eso igual obra es esa. Entonces, no, y hay muchos ejemplos. Entonces, ¿qué saco yo con irme con mucha gente que se va de rodillas a Monserrate y al otro día están pecando otra vez? Pues están en nada. Entonces, bueno, entonces las buenas obras que hacemos, como dice la canción, nos nacen del corazón y son el resultado de que ya somos salvos. Vamos a ver 3 recomendaciones que nos hace la palabra de Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Ahí vamos bien de tiempo, porque es larguita. Dice, así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Y el oír viene
de la palabra de Dios. No, si está correcto como dijo Oliva, así dice la Reina Valera 60. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír viene de la palabra de Dios, o sea, la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene ese poder, mejor dicho. Por ejemplo, todas esas cosas que hacemos, de leer la palabra diariamente, 2, 3, 4 horas, escudriñarla, meditarla, ¿sí? Escuchar predicaciones de sana doctrina, hay que escuchar muy bien los que uno escucha en radio, en televisión, todo lo que tenga que ver con alimentarnos diariamente con la palabra de Dios va a fortalecer nuestra fe. Primera de Corintios 16, 13. Velen, ¿qué es velar? O sea, vigilen, manténganse alerta, despiertos, atentos, como decimos aquí, pilas, y estén firmes en la fe. Pórtense varonilmente y esfuércense, o sea, sean valientes y fuertes. Permanezcan firmes en la fe. O sea que y nombra la palabra esfuércense. Hay 3 esfuércense en el Nuevo Testamento. O sea, no se tuerce. Esfuércense, ¿qué es? Hacer un esfuerzo, Sí, ¿cierto? sí. ¿Usted dice hay que hacer un esfuerzo? Claro que sí. Claro. Porque es que algunos predicadores dicen, no, es que si uno se tiene que esforzar, eso son obras. ¿Cómo así? No, señor, no son obras. Yo tengo que esforzarme diariamente. Porque es que dicen que no tiene que esforzarse. Sí, hay que esforzarse. Yo tengo que esforzarme, por ejemplo, por no actuar todos los días como actuaba. Tengo que esforzarme para no caer en el pecado, para no caer en la tentación. Tengo que esforzarme para muchas cosas. Tiene que estar uno el dominio propio, el autocontrol diariamente, y eso es un esfuerzo. ¿Sí? Ya si a mí no me interesa ser un buen creyente, pues vivo como caiga, ¿cierto? Efesios 6:16. Sobre todo, o especialmente, tomen el escudo de la fe. ¿Para qué sirve un escudo? De protección, ¿cierto? Levanten el escudo de su fe. O sea, protéjanse con ese escudo de la fe, con el que podrán apagar El fuego del maligno. ¿o qué? Detener, ¿cierto? El escudo detiene todos los dardos de fuego, o como dicen otras versiones, todas las flechas encendidas del maligno. O sea, con la fe podemos detener todos los ataques del enemigo, porque Satanás es experto, ¿yo? Satanás es experto en disminuir la fe de los creyentes que no están muy firmes en ella, o sea, los cristianos. ¿Por medio de qué? De engaños, maquinaciones y artimañas. ¿Sí? O sea, empieza a hablarles. Eso no sé qué, ta. Él conoce el lado flaco de cada uno de nosotros en la parte de nuestro contenido de pensamiento, en nuestra mente. Y entonces lo ve flojo por el lado de la fe y empieza, no, eso que se va a poner usted a ir todos los domingos, eso no, eso ya no está tan, eso tal cosa, y hable. Y si uno está así medio tibio, se hundió. ¿Y cuál es la mayor recompensa que podemos obtener o que recibimos por tener fe? Son varias, pero la mayor, Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, ¿qué quiere decir lo recibieron? O sea, los que recibirlo es llegar a tener una relación íntima con Él. Es decir, yo lo recibí ayer. A los que creen en su nombre, ¿qué es creer? Fe. O sea, a los que ponen su fe en Él, o sea, a los que lo reciben y ponen su fe en Él, les dio o les concedió ¿qué?
la potestad o el derecho o la autoridad, el privilegio o el honor de ser Hijo de Dios. hijos de Dios. Esa es la mayor recompensa que podemos recibir, ¿cierto? Por nuestra fe. Y aquí también podemos analizar entonces que no todos son Hijo de Dios. hijos de Dios. Que hay esas dos condiciones estrictas. Uno, recibir a Cristo, recibirlo, pero en forma verdadera. Poner toda y la otra, ¿cuál es? Poner toda nuestra fe, En Dios. nuestra confianza en Él. Señor. Ahí está el texto, Gálatas 3:26, que complementa ese. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque, digamos el caso de un ateo y que sea un pecador de esos reconsumado, alejado de Dios, practicando el pecado diariamente, ¿él es hijo de Dios? No. Díganlo sin miedo, ¿no? No. No, Yo sí lo hice. no, porque hay esos tocaría quitar ese requisito. Todos somos creados por Dios, o sea, somos criaturas de Dios, pero hijos No. no son todos. ¿Qué otra recompensa recibimos? Porque todo el que ha nacido de Dios, todo el que es hijo de Dios, vence al mundo. ¿Qué es vencer el mundo? El pecado, vencer ese mundo de pecado. O sea, ese mundo de pecado ya no me nace, como dijo Oliva, ya no me domina. Sí. Y esta es la victoria que ha vencido o que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Cuando hay una fe grande y verdadera, usted no quiere tener contacto ya con ese mundo de pecado. Sí. ¿Sí? Efesios 3, 17 al 19. Otra recompensa. Para que por la fe Cristo habite, o sea, viva en sus corazones. Otra recompensa. A fin de que, o con el fin de que, arraigados y cimentados en amor, que es arraigados, o sea, con raíces profundas en el amor de Dios, sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, o sea, con todos los creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En la Reina Valera van a encontrar un poquito diferente, porque la Reina Valera dice, van a comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Miren, ¿verdad? Pero uno dice, la altura, la profundidad de qué. Entonces, hay que leer muchas versiones para poder integrar el texto, y dice, ¿cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? Y el contexto nos dice que sí es así, porque el versículo 19 dice, pido que conozcan ese amor que excede. Ahí queda inconcluso, ¿sí vio? Que excede, o sea, que sobrepasa, que está por encima, que supera, ¿a qué? A todo conocimiento, el amor de Cristo. O sea, ese amor es mucho más grande de lo que podemos entender, para que así sean llenos o colmados de toda la plenitud de Dios. Ahora sí estamos terminando. Vamos a ver qué nos aconseja Santiago para poner nuestra fe en acción. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8, al 8. Dice, pero que pida con fe, no dudando nada, o sea, sin ninguna duda, porque el que duda es semejante a una ola del mar, o a una onda, dice la que está leyendo Rovira. Una ola del mar que es arrastrada, o impulsada o agitada por el viento, y llevada o echada de un lado a otro, o sea, de una parte a otra, o sea, como una veleta. El que duda, el que no tiene fe, eso es.
Y lo peor, ¿cuál es? Aquí se me acaba de ocurrir una cosa. Lo peor es que cuando viven así con esas dudas y para allá y para acá como una ola del mar, como una veleta, ustedes son esas personas que un año en tal iglesia, otro año en tal, aquí ya no me gustó esto, aquí ya no me gustó aquello, aquí ya y se la pasan de iglesia en iglesia. No estoy hablando de ustedes porque yo a ustedes mismos les he dicho, continúen yendo a sus iglesias. Yo sí estoy en El que está en Manantial, les digo, siga ya en Manantial. El que está en la Carismática, en Filadelfia, les digo, sigan allá en su iglesia. Aquí vienen cada 15 días a que ver si podemos aprender algo, ¿cierto? Pero yo digo, síganse en su iglesia. Me refiero a esos que es como una veleta, como una ola del mar. Aquí, después aquí, después aquí. Personalmente yo duré en una iglesia 17 años. Les digo la verdad. 17 años. Y quería llegar a alcanzar algo en esa iglesia. Sí, quería enseñar o quería... Y no se logró. Pero duré 17 años ahí hasta que por fin ya dije, no, aquí me voy. Cuando ya empiece a hacer algo para Dios, ya llego con el bastón allá. Y por eso... Bueno, versículo 7, ¿qué dice? No piense pues quien tal haga. Y me acuerdo otra cosa. Y es que ese es un problema. Estar uno de iglesia en iglesia, por otra razón que me acabo de llegar, porque es que aquí le pueden decir una cosa, en la otra ya cambian y dicen, ay mire, ese no sabía, ay mire, este no sabe, ay aquí donde vine no saben, ah pero mire, dijo otra cosa, porque no ve que hay calvinistas, arminianos, luteranos, metodistas, hay muchísimos y todos tienen a veces diferentes doctrinas. Sí, es que en este punto es bueno aclarar lo que tú dices porque, o sea, si bien es cierto, hay iglesias donde se rigen por la palabra de Dios y son cristocéntricas, es decir, Cristo tiene que ser el centro del mensaje, pero hay otras iglesias que se rigen es por teología, por corrientes teológicas, como dice mi esposo, arminianos, calvinistas, metodistas, presbiterianos. Entonces, ¿qué pasa? Te van a ofrecer una parte de la palabra de Dios, pero no te van a ofrecer todo el contexto de la palabra de Dios. Y si yo estoy comenzando en mi caminar cristiano y no tengo fundamentos sólidos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, nosotros hemos ido a muchas iglesias, pero ya llevamos años en el Evangelio, ¿verdad? Ya conocemos la palabra, ya es difícil que lo muevan a uno. O sea, el discernimiento, pero ya cuando lo uno está tenemos. comenzando, sí es bueno tratar de primero llenarse de la palabra y ahí sí que Dios lo ponga en la iglesia donde uno va a dar fruto, en la iglesia donde uno va a servir y va a poner todos sus dones para servirle al Señor. Esa es la idea. Gracias. Y que como a nosotros nos gusta, es como dijo Timoteo, Pablo a Timoteo, ¿se buscan qué? No, se buscan, que hay gente que se busca ¿qué? Maestros que le digan lo que ellos quieren escuchar. Que yo esta semana voy a hacer plata, que voy a no sé qué, que yo voy a sí sé cuándo, que y eso nos gusta porque la carnecita, eso nos gusta que nos digan que somos los campeones, que somos tal y que tal. Los otros mensajes, son como pesimistas, como tal, pero no ve que si se tiene que pegar a la palabra, a veces toca decir. Entonces, versículo 7, estamos hablando del que duda, que es como una ola del mar, dice, no piense pues quien tal haga, o sea, ese hombre que actúa así, como una veleta, dice, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, quien así sea, ni se imagine que va a recibir algo del Señor. Versículo 8. Esta la vimos una predicación aquí del hombre de doble ánimo, ¿acuerdan? El hombre o la persona de doble ánimo es que duda, que vacila, dice que es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es inconstante? Inestable, fluctuante, voluble. Unos días está arriba y otros días abajo. Y es en todos sus caminos.
y es indeciso en todo lo que hace. Indeciso, porque hoy piensa una cosa y mañana otra. O sea, no es constante en su conducta. Pero el problema es que también su fidelidad, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Un pie aquí en el mundo y el otro aquí en la iglesia. Como que primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Si le dice pelea la buena, eso es esforzarse. Eso es esforzarse, no dice esfuercese, pero o sea, mantener la fe es como una competencia, mejor dicho. Echa mano de la vida eterna. O sea, es todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo, ganar la carrera y obtener la vida eterna. La vida eterna a la cual, ¿qué? Fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión, dice la Reina Valera 60. ¿Qué es hacer la buena profesión? O sea, cuando declaraste, cuando confesaste, cuando anunciaste la gran verdad de tu fe, y dice delante de qué? De muchos testigos. Delante de muchos testigos. ¿Eso se refiere a qué? Se refiere a su confesión acerca de su fe en Cristo, ¿no? Dice una versión: pelea la buena batalla por la fe y aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de mucha gente. O sea, eso es más o menos lo que hacen en algunas iglesias hoy en día, ¿no? La declaración de fe o la oración de fe. O sea, termina la predicación y dicen: ¿quién quiere recibir a Cristo? Entonces, entonces pase aquí y hacemos esta oración de fe. Entonces, yo, la verdad, no estoy ni a favor ni en contra de esa oración. ¿Por qué? Porque si se hace, bueno, está muy bien. Si no se hace, también está bien. O sea, esa oración no lo va a salvar. No. Porque es que a veces yo he escuchado predicadores, se lo digo, y escuché un gran predicador que se me cayó también ese día y por eso y por otras cosas. Ven y haz esta declaración de fe. Si la haces, ya eres salvo. Ya, no tienes que hacer nada más. ¿Cómo así? Y entonces por eso hay muchos en las cantinas tomando trago, porque una vez hicieron una declaración de fe, y entonces no es que yo ya soy salvo. Por decirle así, es que venga, pase y haga la declaración de fe y salvo. Y si salvo, siempre salvo. Muchos pasan a hacer la declaración de fe, ¿por qué? Digamos, fueron un domingo por primera vez, se emocionaron con la predicación, les gustó, puras emociones, pasaron, la hicieron, y el otro domingo no volvieron. No están en nada. En las campañas evangelísticas pasan 1000, y de esos 1000 vuelven, por ahí 20. ¿Se entiende? Sí. Entonces, otros es porque la mujer ¡pum!, le pega el codazo. La mujer es cristiana y él no, y le dice: oiga, pase, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí? No, pase a hacer la oración. Sí, y él le dice: ay, Dios mío, va a pasar para quitármela encima. Pasa y la hace y después. Y algunos que tomaron trago el día anterior y ustedes van igual, para quitarse la mujer de encima, van a la iglesia ese domingo, ¿no? Que no los cantaletee por la... Eso es cierto, es que yo a veces hablo estas cosas y a mí me parece que hay personas que dicen: ¿qué está diciendo? No, es cierto, es la realidad. ¿Sí? Y entonces, pero es que eso sí es un problema. Pasa ya en la oración y salvo, siempre salvo. Con esta declaración ya eres salvo. Eso es mentira. Yo personalmente pasé al frente a hacer la oración de fe a los 2 años y medio. Yo no pasé el primer domingo, me demoré 2 años y medio para pasar. El día que pasé fue porque sentí, sí, sentí como ¿para qué pasé? Porque entonces es para un compromiso ante Dios, un compromiso conmigo mismo, un testimonio ante la gente. Por eso hice delante de muchos testigos. ¿Ya? Y esa oración de fe ellos la basan en el texto de Romanos capítulo 10 versículo 9.
¿Sí o no? Bueno, entonces les voy a mostrar la oración de fe y se levantan y la hacemos todos. Y que por favor se ponen de pie y la vamos a hacer en voz alta. El Mateo. Señor Jesús, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que te levantaste de entre los muertos. Sé y confieso que he pecado de muchas maneras, pero creo que tu bendita sangre me limpia de todos mis pecados. Sé que mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva criatura. Abro la puerta de mi corazón y te recibo hoy como mi Dios y Salvador para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Alcanzamos una... Está bonita. Ya no se da. ¿Sí?